Muchas de las personas que siguen mi cuenta me empezaron a seguir a raíz de un video que yo hice hace ya, van a ser 3 años. Un día prendí la cámara de mi teléfono después de haber estado ausente 6 meses de redes sociales. Yo en ese momento ya estaba creando contenido, ya tenía una comunidad de más de 10,000 o 20,000 seguidores, familias que seguían mi cuenta, y me desaparezco por 6 meses de un día para otro, sin decir absolutamente nada. Obviamente muchas de mis seguidoras se asustaron y después de 6 meses un día prendí la cámara y conté lo que me había pasado. Y lo que me había pasado fue que caí en lo más profundo de un trastorno de ansiedad. Eso fue cuando veníamos saliendo de la pandemia y en ese momento muchas personas se identificaron con la historia que yo estaba contando. Conté con pelos y señales lo que me pasó, las noches enteras sin dormir con ataques de pánico, miedo al miedo, miedo a que me diera otro ataque de pánico, miedo a respirar, miedo a tragar saliva y atragantarme, miedo a que le pasara algo a mis hijos, miedo a morirme y no poder cuidarlos. Mis pensamientos eran de un miedo tan profundo que me terminaron convirtiendo en una persona que no podía funcionar. Y ahí fue el día que decidí apagar mi teléfono, salirme completamente de redes sociales, dejar de hacer lo que tanto amaba en ese momento, que era crear contenido, y me dediqué en cuerpo y alma a mí. En cuerpo y alma, y digo en cuerpo y alma porque sanar ese trastorno de ansiedad requirió no nada más de la parte psicológica y la terapia, sino también requirió de un reencuentro con mi niña interior, requirió de un análisis profundo de mí misma, de mi espiritualidad, de un montón de cosas. O sea, yo creo que no hubo ni un solo rubro de mi vida que no quedara cubierto en esa exploración que hice de 6 meses. Como me dijo mi psicóloga en esos meses, cuando yo decía, no, pero yo tengo que volver a mi vida, tengo que volver a lo que estaba haciendo, y me agarraba la ansiedad de volver a entrar a la vida diaria, ¿no? A lo que era mi vida antes de que me diera el trastorno de ansiedad. Y mi psicóloga me dijo, no, un trastorno de ansiedad es algo muy serio, te tomó mucho tiempo y varios pasos que tomaste para llegar hasta aquí, y te vas a tomar este tiempo. Es como si estuvieras en una granja de rehabilitación. Afortunadamente puedes estar en tu casa y tienes el apoyo de tu familia, de tus amigos, de tu esposo. Yo no sé qué hubiera sido de mí sin mi esposo, sin entender y comprender lo que me estaba pasando, y me dediqué a mí esos 6 meses. Una vez que yo prendí esa cámara, empecé a hablar sobre la ansiedad con mi comunidad y me di cuenta que somos muchas, muchas las madres que vivimos con esa ansiedad, que yo diría que gira en torno al miedo de que algo nos pase a nosotras y que no podamos cuidar de nuestros hijos, porque nadie va a poder amarlos y cuidarlos como lo hacemos nosotras. El miedo a que algo le pase a ellos. Y ese miedo, cuando no le prestas atención y no le pones límites a ese miedo, crece y se puede convertir en un monstruo gigante. Y lo sé por experiencia. Afortunadamente el día de hoy puedo contar esta historia, y la puedo contar desde la sanación, la puedo contar desde una vida que ahora en este momento puedo decir es una vida plena, una vida con propósito, una vida en la que ya voy caminando por esta vida sin miedo, obviamente, siguiendo muchos pasos, gracias a esa experiencia que me permite en el día de hoy seguir con salud mental. Y el episodio del día de hoy para mí es un regalo para todas las madres que a raíz de la maternidad, igual que yo, se les desató una ansiedad, y que tal vez estás en este momento viviendo con síntomas de ansiedad sin saberlo, y que tal vez requiere que tomes ciertos pasos y que tengas cierto conocimiento, cierta información para que esa ansiedad se disminuya y puedas vivir plenamente de la maternidad, porque no se trata de vivirla con miedo, se trata de vivirla desde la felicidad, desde la plenitud y realmente disfrutando de nuestros hijos con sus momentos difíciles, obviamente. Les voy a presentar
a la hermosa mujer que está al lado de mí. Ella se llama Daniela López. Ella es psicóloga, consteladora familiar, coach internacional y madre de 2 niños. Y algo que me encantó cuando leí tu biografía, o yo no sé si lo leí en tu biografía, en tu website, en tus redes, no sé dónde lo leí. Cuando me metí a leer quién eres y saber de qué manera puedes aportar al podcast de Caro Mejía, me encanta cuando dices, y felizmente divorciada. Yo soy una felizmente divorciada, casada de nuevo Mm, y felizmente casada el día de hoy, pero bellísimo. felizmente divorciada del primero. Ay, qué bonito espejo. Daniela, gracias. Sí, gracias a ti, Caro, por traerme acá, por dejar que te acompañe en este episodio tan importante, en donde sin duda tienes la maestría de la vida en ti y vamos a ver cómo nos complementamos y ayudamos a otros que pueden estar pasando por esto. Claro que sí, ese es el objetivo final. Que las personas se vayan después de escucharnos con algo, una palabra, una frase, una idea, algo que haga que su vida sea mejor en torno a vivir con ansiedad. Ujú. Primero quiero que definamos exactamente, porque creo que hay mucha confusión en qué es la ansiedad, porque es un término que se utiliza coloquialmente también Sí, como para hacer memes, como para reírnos de la vida, lo cual también, o sea, experta en utilizar el humor para reírnos de las cosas que por ahí son difíciles de hablar, difíciles de explicar y difíciles de sentir. Dinos, ¿qué es exactamente la ansiedad? bueno, yo te comentaba antes que no soy una psicóloga regular, sí soy psicóloga hace más de 15 años y he estado a lo largo del camino con muchas herramientas. Entonces, sí, tengo cientos de personas que vienen a mi sesión individual o grupal con trastornos de ansiedad, con ataques de pánico, y yo lo abordo desde, vamos a entenderte como ser humano y llevarte a darte herramientas que te den resultado para salir de allí. Pero si una persona dijera, bueno, ¿será que tengo ansiedad o no? Sí, lo vimos en la película de Intensamente 2. La ansiedad es una emoción, es un estado que es natural en el ser humano, te agita, y si lo vamos a definir como en qué punto la ansiedad deja de ser funcional y se convierte en un trastorno, básicamente es ese punto donde tú llegaste, dejé de funcionar. Y hay grados de ansiedad donde tú dices, no, definitivamente, no estoy siendo funcional, no logro cumplir los objetivos diarios, no tengo buen sueño, no logro desempeñar mis tareas como madre con mis hijos, o no me estoy bañando, o no tengo un trabajo, no logro ser estable. La ansiedad lo podemos identificar, a diferencia de la depresión, que es todo lo contrario. La ansiedad es no vivir en el presente, vives en el futuro. Y no es que vives en el futuro, sino que tu mente te plantea escenarios futuros que no son reales, que tu mente dice, esto es peligroso para mí, me tengo que preparar. Entonces, la ansiedad es ese estado donde tu mente, tu psique, te va a estar enviando escenarios futuros peligrosos. Y por método o mecanismo de protección, la misma mente dice, si esto puede pasar, yo te voy a dar una solución. Y es una guerra mental, no necesariamente real. La depresión es esa misma guerra, pero del pasado. Exactamente. Es hacia el pasado, hacia el Sí. duelo, hacia la añoranza. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero que una persona con ansiedad debería saber es que esto está funcionando en un plano, que es el plano mental, y no necesariamente está en la realidad. ¿Ok? Yo creo que hay lo que acabas de decir, que la ansiedad es vivir en el futuro. Y yo creo que eso, creo que por eso a tantas madres nos pasa, que se nos desata un trastorno de ansiedad a raíz de los hijos. A mí se me desató con la llegada de mi segundo hijo. Con mi primer hijo era todo novedad, estaba agotadísima, estaba exhausta, no dormía porque es que mi hijo, que el día de hoy tiene 12 años, hasta el día de hoy, mi hijo sigue diciendo es que dormir es una pérdida de tiempo, mamá. O sea, no se quiere perder una. Entonces es un niño que no dormía. Yo estaba exhausta, pero tenía calma. O sea, yo me sentía tranquila con el hecho de ser madre. Cuando llegó mi segundo hijo, a los 2 años de mi primer hijo, con un bebé recién nacido y con un toddler de 2 años que ahora lo veo
Ahora me doy cuenta que en realidad eran 2 bebés, Ujú. con un esposo que trabajaba sin parar 3 empleos en ese momento. A mí se me desarrolla un trastorno de ansiedad, que primero empezó, y creo que esto es importante, y creo que quiero dejar claro que empieza acá. Entonces, el problema es que empiezas con un pensamiento y si tú no eres consciente de que ese pensamiento no es real y le das y lo alimentas con cosas, es que por eso, no, es que, y ves la noticia, no, hay que tener cuidado con eso. Entonces empieza a desarrollar una serie de pensamientos, por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Mm. Esta idea de estoy sola en Estados Unidos, mi esposo trabaja, viajaba muchísimo, pasaba a veces una semana entera de no estar en casa, yo con 2 bebés, y me entró un miedo que creció y se convirtió en trastorno de ansiedad y ataques de pánico de, ¿y si me pasa algo? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a venir a tocar a la puerta? ¿Quién se va a dar cuenta? Y creo que nos pasa a muchas madres migrantes porque vivimos en mucha soledad. Después con el tiempo vamos creando amistades y vamos conociendo a otras madres y vamos creando tribu. Pero cuando son chiquitos y no tienes a la mamá, a la tía, a las hermanas, a nadie, estás sola criando en este país, se te puede desarrollar. Entonces es ese miedo a lo que puede llegar a pasar, pero no está pasando. Ujú. Y El problema es que el cerebro no distingue esto es realidad o esto es mentira. El cerebro activa las mismas zonas cerebrales de preocupación. Entonces yo te diría, a este punto, no importa qué tanto es real y qué tanto es ficticio. Para tu cerebro es real y si estás en un trastorno de ansiedad o estás sintiendo, ¿qué se siente? Se siente que estás ahogada por la realidad que no vas a poder, los pensamientos se activan. Si ya estás en eso, es mentira que la solución a la ansiedad va a ser, esto es falso, esto no me está pasando. No, esto me está pasando en mi cabeza. y está pasando. Tengo que ir a ver por qué. Entonces, hablemos de los síntomas. Para las personas que tal vez están teniendo síntomas de ansiedad y no lo saben y dicen, no, esto es la preocupación normal de ser madre, que eso a mí me pasó por muchos años. Por eso yo terminé en un trastorno de ansiedad. Por eso yo terminé tocando fondo. Si alguien me hubiera dicho antes, oye, esa sensación de mareo puede ser ansiedad. Oye, esas palpitaciones puede ser ansiedad. Oye, se te entumecen las manos, las manos y las piernas. Síntomas que qué diablos tienen que ver con un pensamiento en la cabeza. ¿Cuáles son esos síntomas? Yo diría que lo más importante que las personas no hacen es sentir el cuerpo. Todo pensamiento genera una emoción y las emociones se sienten en el cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿cómo saber si tengo un ataque de ansiedad o si estoy pasando por problemas de ansiedad? Siente tu cuerpo, porque tú vas a saber si estás transpirando, si tienes taquicardia, tú vas a saber si te sientes ahogada en la garganta o si se te encoge el pecho. Y allí sí diría, cada persona, cada cuerpo lo va a hablar, ¿ok? Yo sí te daría a ti la batuta de en qué punto quizás el hormigueo en las manos para ti era normal, pero cuál fue ese síntoma corporal que a ti te dijo, no, ya, tengo que ir a un, no sé cómo fue para ti, tengo que ir a un Mira, psicólogo. es que yo tuve varios episodios. Yo tuve ataques de pánico sin saber que estaba teniendo ataques de pánico. Y lo más raro de todo, voy a decir los síntomas que yo tuve porque no tienen absolutamente nada que ver con los pensamientos en la cabeza, ¿no? Dices, no, pero sientes un hormigueo en las manos, en los pies, en las piernas, se te duermen. En México decimos se te entumen. Ujú. Se te entumen, entonces no las sientes. En una de esas ocasiones, y eso fue antes de la pandemia, con ese primer ataque de pánico con mi bebé recién nacido aquí, yo terminé en el hospital porque yo pensé que me estaba dando o un derrame cerebral o Ujú. un ataque de cardíaco, sientes unas palpitaciones súper fuertes, se te entumen manos y piernas y no todos tienen los mismos síntomas. Obviamente yo me metí muchísimo en el tema y cada persona es diferente, ¿no? Pero sí hay un común denominador, o sea, en la lista de síntomas que puedes llegar a sentir en un ataque de pánico son esos, las palpitaciones. Y otra cosa que eso sí me pasó durante muchos años y que yo no lo sabía, era una falta de aire. Era como, Sí, el ahogo.
Es como que sientes que necesitas respirar profundo porque no te está entrando el aire 100%, como que no sientes que se te llenan los pulmones. Y entonces ahí tú piensas, esto tiene que ver con los pulmones. O sea, nunca te imaginas que Correcto. tiene que ver con tu cabeza. Ese es el común denominador que yo he visto en consulta. Las personas creen que les está pasando algo o la situación que está al frente es debido a muerte. Literal, aquí hay algo que amenaza mi vida, me puedo morir. Yo diría que ese es el común denominador. Sí, Ya no es totalmente. estoy preocupada, no. Un ataque de pánico te para ante la vida y la muerte. Y un ataque de pánico es, por definición, la certeza de que te estás muriendo. Sí, no lo Es la vives de que, es certeza. verdad, no lo vives de que, ¿será que me estoy muriendo? No, No, es me no, estoy no. muriendo, Ahí literal. tú es, me estoy muriendo. Me Mm, llevan, por eso muchas personas en un ataque de pánico llegan a un hospital. claro, Y cuando yo llegué al hospital, que yo llegué 2 veces, sin saber que era ataque de pánico, a mí hasta el día de hoy me sorprende que a ninguno de esos médicos en emergencia se les ocurrió decir, esta mujer está teniendo un ataque de pánico. A mm, nadie. Me mandaron a hacerme análisis de todo, que yo entiendo, son médicos, claro. estaban tratando de ver si tenía que ver con los pulmones, tal vez tenía que ver con los pulmones, si tenía que ver con el corazón, me mandaron al cardiólogo, el Sí, pulmón, el esto, el otro, en algún momento un doctor me dijo, puede ser que tengas cáncer, o sea, me tiraron a gracias. las... Ujú. O sea, Ahí ese día tuve otro ataque de pánico, o sea, se vuelve una bola de nieve. claro, porque una vez que te da el primer ataque de pánico, el gran miedo es, esto se va a repetir. Vuelvo a no tener control. Ojo, y esto es una de los aprendizajes psicológicos detrás de un ataque de pánico. ¿Qué tanto va a querer tener el control? Para mí el ataque de pánico tiene mucho que ver con el control. Sí. Yo creo que las personas que sufrimos de ansiedad, y digo sufrimos porque ya hay muchos pasos, que ahorita lo vamos a hablar, muchos pasos que yo tomo para mantener la ansiedad baja, pero como te decía antes de que prendiéramos los micrófonos, yo sé que soy una persona con tendencia a la ansiedad, entonces yo tengo que trabajar mucho todos los días para mantenerla pequeña, abrazarla, decirle, hey, está todo bien, porque siento que es como mi niña interna. Entonces yo la abrazo y le digo, hey, está todo bien, no pasa nada, trara. Y hay ciertos pasos que yo tomo para mantenerla bajo control. Entonces ya hablamos un poco de los síntomas. Uno de los, sientes también a veces La la, saliva sí, seca, la boca la seca o boca seca. densa. Es Sí, como, porque hay todo una es como el ahogo. sensación en la boca. Y entonces lo que yo aprendí en esos 6 meses recuperándome del trastorno de ansiedad es que todos esos síntomas es porque el cuerpo se está preparando para ese peligro inminente que tu mente ya registró. O sea, para tu mente ya, enfrente de ti hay un león y te va a comer. Aunque no hay un león, tu cuerpo prende todas las alarmas del cuerpo como si sí hubiera un león enfrente de ti. Y eso es tenaz. Eso es Sí, durísimo. ahí lo que se enciende es lo que en inglés llamamos, hay un trigger, hay un detonante. Y esto nos pasa a todos, no solamente con la ansiedad. Estamos en un vínculo y inmediatamente sentimos que nos cerramos. No, es que no me cae bien. Ya va. Algo externo detona algo interno. Pero si uno se ve al espejo y uno se ve despeinado, uno no va a peinar el espejo. Uno dice, uy, esto es mío. Y uno se arregla su pelito. Lo mismo debería ser con todo. Cuando algo externo, la maternidad, algo que hace tu niño, salir a un evento social, la pérdida de un trabajo, una muerte, te detona algo, la tendencia es a, tengo que controlar lo externo, tengo que buscar otro trabajo rápidamente, tengo que hablar con mi amiga, tengo que ir al psicólogo. Nos han enseñado en la sociedad a estar en lo externo, en lo masculino. Lo masculino es, yo tengo un problema, voy a buscar, voy a usar todos mis recursos para una solución. Pero la magia de todo lo psicológico es el femenino. Y el femenino fluye a la vida. Cuando hay ataques de ansiedad, significa que la vida te está diciendo, perdiste el control aquí, te lo estoy demostrando. Que ese plan que venías estructurado no te sirve porque aquí estás sintiendo vida o muerte. Y te obliga a ir adentro. Por eso la gente, no, vamos a lo masculino. Esto me estoy muriendo el corazón, el pulmón, ¿no es? Oh, ok, al psicólogo. ¿Y el psicólogo qué hace? En mi opinión, si es un buen psicólogo, va más allá de darte tips y va a tu historia, va hacia tu cueva interna, eso es el femenino.
El masculino es hacia afuera, el femenino es hacia adentro. Vamos a tu cueva, Caro. ¿Y qué te detonó y por qué? Y ahí empezamos a ver que de adultos nos detonan las cosas que nos detonaban en la infancia. Pero como nadie recuerda exactamente su infancia, a menos que lo trabajes en terapia, hagas análisis, incluso uses sueños o otras técnicas para ver qué hay dentro de ti, las personas, como no se conocen, prefieren la pastilla, la herramienta, y yo digo, todo eso está bien, pero no va a ir hacia adentro y no vas a ir a la raíz. La raíz es mucho trabajo, mucha dedicación. Yo, si bien soy psicóloga, soy de ir a terapia semanalmente, he ido a análisis, a todas las herramientas, he ido muy dentro de mí. Eso me ha hecho mejor terapeuta, porque puedo ver que dentro de cada persona hay una historia que debe ser explorada individualmente. Entonces, si nos vamos a dar herramientas y pasos, que las personas sepan que esto es una parte importante que te va a dar por un tiempo estabilidad. Pero el tema principal está dentro de ti. ¿Qué fue detonado? ¿Por qué tienes tanta necesidad de control? Y si me permites irme a lo espiritual de una vez, Por favor. la raíz más profunda que yo he visto en el tema ansiedad, o diría que en el tema psicológico, es la separación que tenemos con Dios. Llama a Dios lo que sea en tu religión, lo que sea en tus prácticas, si es yoga, universo. Cuando el ser humano se cree separado a Dios, el ser humano necesita controlarlo todo, no tiene fe en la vida. Yo lo aprendí con un divorcio embarazada de mi segundo hijo. Yo, sí, con la primera casi me muero de la que es la maternidad. Embarazada, divorciada, con dos, sin ayuda, iba a ser un caos en mi mente. Y ahí aprendí mis hijos no solos los sostengo yo, a mis hijos los sostiene la vida. Porque pude identificar cuántas veces a mí no solo me sostuvo mi madre, ni mi padre. A mí me ha sostenido la vida muchas veces. Y si yo tengo ese testimonio de vida, mis hijos lo van a tener. Y 3 años después de haberme divorciado y tener una dinámica familiar tan diferente, yo tengo una semana mis hijos, una semana no, están con su padre, y ver cómo un padre que resurgió de ese proceso de divorcio, mira, la vida se encarga. A la vida no le importa mucho de qué te preocupas tú. Ella continúa. Y aquí todos los que estamos escuchando esto, créeme, tenemos los días contados. Y estamos mega preocupados porque funcionen las cosas. La vida tiene un plan mayor. El problema es que si tú te sientes separado a Dios, te sientes separado a la vida y no tienes fe. Las personas que no tienen fe necesitan controlar. Y para controlar necesitas no sentir lo incómodo. En lo psicológico y en lo terapéutico, tú tienes que aprender a sentir tus vacíos, tu necesidad de control, y como si fueras un Doberman furioso, ponerle bozal y sostenerlo. No se le quita, pero lo sostienes. En cambio, llenarnos de cosas externas para no sentir la incomodidad, te la calma por una etapa. 4 años después, vas a estar en lo mismo. Lección no aprendida, lección que se repite, y la vida te lo hace para ti. Es un regalo para que te demuestre que tanto fuiste adentro. Claro. Mira, vamos a, porque lo que acabas de decir es importante. En esos 6 meses que yo les dije que me apagué el teléfono, me dediqué a mí, me fui hacia adentro, hacia lo femenino. Hubo muchas cosas que yo hice en esos 6 meses. Y en esos 6 meses, además de que hice terapia, también estuve medicada. Y estuve medicada, y me gusta hablar de esto abiertamente, honestamente, porque me parece importante decirlo, porque me parecería una hipocresía prender este micrófono y decirles, no, yo meditando salí de la ansiedad, de ese trastorno de ansiedad. No. Entonces, hay 3 pilares que me ayudaron a salir de ese trastorno de ansiedad y ya tener ahorita ya años de sentirme muy bien. El primero fue decir sí a la ciencia. Yo que vengo de, no me tomo ni una aspirina cuando me duele la cabeza porque estoy escuchando a mi cuerpo, lo que necesito es descansar y tomar mucho líquido, o sea, yo vengo de eso.
Para mí, decirle a mi doctora, sí, dame una pastilla, por favor, porque yo necesito parar. O sea, yo estaba en ese momento, estaba en un momento de emergencia. Correcto. O sea, yo tenía ataques de pánico todos los días. Si en un momento de emergencia es como que Es un momento de se te rompe emergencia. un dedo, tú no vas a meditar. Exacto. Vaya al médico y dele al cuerpo lo que necesita. Estoy En ese totalmente momento, de acuerdo. en un momento de emergencia, yo tomé esa pastilla. La pastilla tomaba 2, 3 semanas o un mes en hacer efecto, no importa. En esos 6 meses, gracias a que le di a mi cuerpo un descanso con medicina, yo pude hacer todo el trabajo que tú estás hablando y que me parece crucial. Porque claro, te tomas una pastilla y te voy a decir una cosa, esas pastillas es mágico porque te sientes increíble y no sientes nada. O sea, te sientes súper feliz. ¿Ok? Entonces, por eso es que dicen que los fármacos pueden llegar a ser adictivos y las personas que toman medicinas para la depresión o para la ansiedad se quedan por muchos años, lo cual no lo juzgo. Son adicciones, Cada sí. persona... cada persona tiene una historia diferente y cada persona viene de una historia diferente, lo cual no vamos a juzgar, no en este espacio, solamente estoy contando mi historia con la ayuda de Daniela, aportándonos más información y más recursos. Pero en esos 6 meses, y siempre lo digo, yo me dediqué a hacer ese trabajo de introspección, lo cual me parece crucial para cualquier persona que realmente quiere sanar esa ansiedad. Porque esa ansiedad sí tiene una raíz y la conocí a partir de una constelación familiar, que te estaba también contando antes de prender los micrófonos. Una constelación familiar que me hizo ver algo que yo no sabía de mi infancia a los 9 meses de nacida. Entonces, claro, a los 9 meses de nacida pasa algo familiar que obliga a mi mamá a dejarme al cuidado de alguien más por una emergencia familiar y ahí está la raíz de esa La ansiedad. maternidad. Exactamente. Porque tu maternidad en la psique siempre va a vibrar similar o a lo familiar. La psique siempre va a lo familiar. ¿Cómo fue la maternidad para las madres de tu sistema? Entonces uno viene con ese chip. Totalmente. Y eso pasa en automático. Esto es familiar para mí, las madres debemos preocuparnos. Ser buena madre es igual a preocupación, es igual a perdernos. ¿Cuántas madres? Mira, yo diría que muy pocas madres encontraron su propósito y lo ejecutaron y fueron valientes teniendo niños chiquitos. Es difícil. La maternidad es una muerte de la mujer que venía siendo hasta ese momento y el nacimiento de una nueva. Y una nueva que, como todo nacimiento, lleno de incertidumbre. Y que requiere de tiempo para desarrollarse. Y requiere de verte y ser honesta. Porque la mayoría, por no sentir el vacío de ahora quién soy, o se van desbordadas a ser las mejores madres, eso que su mente les dice, o yo tengo que regresar, estoy sintiendo un vacío, no sé quién soy, necesito ser la misma de antes. La verdad es que hace falta parar y escucharte. Solo tú sabes. Hay personas que regresan y se pierden en lo que eran antes. Claro. Y no hay retorno. Hay personas que se dicen, mira, yo quiero ser una madre así, lo van sintiendo, lo viven más en paz, con incertidumbre, pero escuchándose. Y es un proceso. Esto no va a ocurrir en días. No, yo me tomé esos 6 meses plenos, 6 meses plenos, en que hubo todo un sistema de apoyo para que yo estuviera realmente enfocada en mí. De verdad que esos 6 meses, yo no sé cómo hizo mi esposo para trabajar, estaba a cargo del 100% cuando antes nos dividíamos las labores, pero bueno, fueron 6 meses, pero eso no significa que nada más fueron 6 meses. Esto sigue, o sea, es una labor, es un estar todo el tiempo pendiente, todo el tiempo alerta de, a ver, así me estoy sintiendo hoy, hoy me estoy sintiendo un poco más ansiosa, voy a detener un poco, voy a ir hacia adentro. Entonces, como te decía, esos 6 meses no fue nada más decir sí a la ciencia, ok, sí, lo que sea para detener esta emergencia, fue también hacer terapia con una muy buena terapeuta, de verdad, a la que le estoy eternamente agradecida, pero fue también explorar la parte espiritual. Y ahorita lo que dijiste de la fe. Lo opuesto al miedo es la fe. Porque el miedo es la certeza de que todo va a salir mal.
Y la fe es la certeza de que todo va a salir bien. Entonces, ¿en dónde pones esa fe? Yo creo que ya depende de cada familia, de cada persona, de cada... sí, es algo tan personal, es algo tan individual. No siempre la fe está ligada a una religión, pero sí tiene que haber Algo. algo en lo que tú crees Sí. que te hace sentir esa fe, porque la fe es una sensación, Y es a ciegas. es una certeza, es la certeza de que todo va a estar bien. De que hay algo más grande que tú encargándose. Hay algo, y nos pasa, o sea, todos, para mí una persona que no puede ver el milagro en lo cotidiano es porque está muy metido adentro. Pero ocurre siempre, si ustedes reflexionan en las dificultades más grandes que han tenido en su vida hacia el pasado, alguien apareció, alguien te dio la mano, hubo una palabra, algo inesperado. Y la fe es que esas casualidades tú tengas certeza de que fueron enviadas para ti, de que no es casualidad que tú y yo estemos acá, aquí hay algo energético, yo tengo algo que aprender de ti, tú tienes algo que aprender de mí, aquí hay, y así es con cualquier vínculo y cualquier espacio al que vamos. Pero esto parte de un principio, soy una con todo. ¿Y cómo vivimos? Una separada de todo. Si alguien viene, entra ahora y no me gusta, es que esa persona es de tal cosa. Es que no. Esa persona incluso está aquí para que tú veas tu juicio. Esa persona está allí sirviendo algo en tu vida que tú tienes que escuchar. Y a veces es tanto el amor, yo diría que lo contrario al miedo es el amor. A veces es tanto el amor que nos tenemos que yo no tengo problema si tú me juzgas. Y yo recibo tu chaparrón, pero es para que tú te escuches. Y sería bello que desde quienes somos escucháramos aquello que estamos dando y diciéndole a otros todo el tiempo. El gobernante, el debate o qué sé yo qué. Escucha qué te molestó de eso. Porque eso son pistas de quién eres hoy. Eso son pistas de qué valores dentro de ti están siendo atacados. Pero poco dice del otro. Yo, mira, ¿cómo nos conocemos? Ni tu mamá ni tu papá conocen tus profundidades, ni tu esposo conoce las profundidades dentro de ti. Solamente tú misma. Imagínate un vínculo, un señor que aparece en la televisión. No nos conocemos y no hacemos el trabajo, tampoco solo juzgamos. Y eso, bueno, eso es creado por el ego, es separación. Pero la cura, la purificación de cualquier enfermedad psicológica es hacia la unión. Y en tu herida y en tu trastorno está tu propósito. Por eso tú vuelves acá y puedes hablar con mayor propiedad que yo de qué se siente un ataque de ansiedad. Sí, yo estudié 5 años en la universidad, he visto clientes, pero tú lo llevas en la piel y eso nadie te lo puede quitar. Totalmente. Y que no te lo quiten. Y que No, no te es lo parte de mi quiten. historia y es parte también desde donde he podido acompañar a tantas madres, Y a desde ti esa misma te empatía. tuviste que, tú dices, ¿cómo hizo mi esposo? Bello, un regalo que te mandan. Pero ¿cómo hiciste tú para no abandonarte? Y lo difícil que es ir a verte por dentro, aceptar que no está siendo cómodo, que está siendo terrible, catastrófico, que sientes que no hay mañana. Y tú igual en ese momento no te abandonaste. Porque muchas personas logran medicarse, 3 meses, dejan la medicación y ya que aprendieron, nada. Aprendieron que allá afuera una solución. Por lo tanto, yo no tengo responsabilidad de mis procesos personales. Tú no. Tú dijiste, ya va. Esto es mío. Me ayudo con una pastilla, con lo que tenga que ayudarme, En ese pero momento voy era para una adentro. emergencia, claro, pero hay que ir adentro, hay que hacer ese trabajo y me gustaría compartir, esto es algo que es parte de la conferencia que yo hago, que es sobre lo que yo viví y sobre cómo salí de ahí y el mensaje de mi conferencia es que para salir de cualquier lugar oscuro, de cualquier situación tóxica, de cualquier momento difícil de tu vida, necesitas hacer un plan.
O sea, para hacer grandes cambios en la vida, desde mi punto de vista, tiene que haber un plan. No puede ser una improvisación al 100%. Dentro de ese plan tiene que haber espacio para la improvisación, para las cosas inesperadas y demás. Pero me gustaría compartir contigo el plan que hice para recuperar mi salud mental en esos 6 meses, una vez que la pastilla me ayudó a detener los ataques de pánico y yo pude volver a pensar, porque es impresionante como cuando estás de un ataque de pánico a otro, a otro, a otro, a otro, sin dormir, sin tener un minuto de paz, es imposible pensar en nada. No puedes pensar en nada, ni en comer, ni en nada, nada de nada. Es ¿Sabes qué? Invito a las personas que nos estén escuchando a identificar cuándo fue la última vez que se dieron el lujo, en esta sociedad podemos decir que esto es un lujo, de detenerte a pensar lo que es mejor comer para ti, a tomar esa decisión. Y vas a ver que si bien no estás de librito de ataque de pánico, los vives todos los días. Sí, totalmente. Hay tanto que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental. Entonces, lo primero que ya lo mencioné, terapia. O sea, en ese momento Sí, yo hacía terapia 2, 3 veces a la semana. sí, Estuve en sí. esos 6 meses porque era realmente así de fuerte. Volvía a tener mini ataques de pánico. O sea, ella estaba on call, mi psicóloga. Em, y aquí me quiero detener brevemente para decir que si ya fuiste a terapia alguna vez y no te gustó la terapeuta, que sigas buscando, porque hay terapeutas maravillosas allá afuera, maravillosos, pero es casi como un matrimonio. O sea, tienes que encontrar a esa persona que realmente está escuchando y viendo de dónde vienes. Entonces, terapia crucial. Bueno, me salí de las redes sociales porque como sabemos, y aunque yo vivo de las redes sociales pueden llegar a ser un detonador de ansiedad porque te muestran la realidad de otras personas, pero es una realidad con filtros, maquillada, escogida, o sea, las redes sociales pueden llegar a afectar tu salud mental si estás demasiado tiempo, si no le pones límites a esas redes sociales. Ejercicio. Aprendí que las personas que tenemos ansiedad, porque me considero todavía una persona con ansiedad, las personas que tenemos ansiedad nos hace muy bien el ejercicio como correr muy rápido, hacer ejercicio en el que sudas muchísimo y en el que tu corazón se acelera, porque entonces te acostumbras a esa sensación del corazón acelerado y que está bien, hey, no me voy a morir, todo va a estar bien, está todo bien, es solamente mi corazón respondiendo a algo, que en ese caso es correr o caminar muy rápido o hacer ejercicio muy vigoroso. De hecho, los días que me levanto con estas sensaciones como, ay, como que no tengo la ansiedad alta, yo me pongo los tenis y yo me salgo a correr. Y vuelvo otra, completamente diferente, porque es algo bueno, es algo físico. Journaling, escribir fue una los grandes regalos que me dio haber tenido esa época con ataques de pánico porque me encontré o me reencontré, la verdad, me reencontré con la escritura y escribir esos miedos y realmente decir, a ver, ¿esto es verdad? No, no es verdad. No, no está pasando. De verdad que no está pasando, pero deshebrarlos y realmente encontrar la raíz, escribir ayuda muchísimo. Reclamé tiempo para mí. Me reencontré con mis hobbies que no tienen nada que ver ni con mis hijos ni con mi marido. Es mío. Ahí me reencontré con, o sea, descubrí unos hobbies maravillosos, me reencontré con la lectura, que no tiene que ver con la lectura de maternidad, que yo leía muchísimo de maternidad, de crianza respetuosa, etcétera. No, me reencontré con la lectura que a mí me gusta, la que a mí me hace sentir feliz. Me reencontré con cosas manuales, bueno, que siguen siendo mi terapia hasta el día de hoy y lo saben las que me siguen en redes sociales. Meditación. Obviamente la meditación creo que es un componente que no podemos no incluir en la vida de una persona que tiene una tendencia a la ansiedad. O sea, la meditación nos ayuda muchísimo a bajar y a conectarnos muchísimo con las sensaciones en el cuerpo que son la señal de que estás sintiendo determinadas emociones. Así que esa conexión con el cuerpo yo solamente la encuentro gracias a la meditación. Eh, bueno, práctica de respiraciones. Esto es algo que no sé si estás familiarizada, pero
las respiraciones que yo les llamo SOS, que son las respiraciones que en caso de sí llegar a un ataque de pánico o de estar en una situación que te está detonando la ansiedad, tener estos recursos que son diferentes respiraciones. La respiración que es la del cuadro, que son 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4. Inhala, sostén, exhala, sostén. Aunque a mí la que más me gusta para cualquier proceso emocional es respira como si estuvieras metido en el mar ahogado. Entonces sale por la boca, por la boca, como si te estuvieras ahogando y exhalas tantas veces y tienes que ponerle en tu mente, esta emoción está en una intensidad del 1 al 10, ¿qué número? Y tienes que respirar tantas veces por la boca como si estuvieras ahogado hasta que baje por lo menos a nivel 6. Algo que las personas no saben es que la inteligencia emocional no es solamente siente la emoción, es gestiona la emoción. Y gestionar la emoción significa tener un espacio para eso. Entonces, si te da un ataque de ansiedad, pero estás manejando, estás con tu jefe, ese no es el momento para gestionar la emoción. Tú vas a calmarla, bajarla y decirte a ti mismo, esto lo hablo con mi terapeuta mañana, esto lo gestiono en tal momento. Tu mente necesita que tú le expliques cuándo te vas a encargar de lo que está sucediendo. Entonces, Y, tiene que tener un día, una fecha, una hora. y sabes que eso le ayuda muchísimo a las personas con ansiedad, decir, esto sí lo voy a hablar, de esto sí me voy a ocupar, no ahora. El viernes a las 3 de la tarde tengo cita Correcto. con mi psicóloga, lo apuntas, ok, vamos a hablar de esto. Entonces, creo que para las personas que han sufrido ataques de pánico o ataques de ansiedad o que sufren simplemente de ansiedad en el día a día, creo que es importante conocer estas respiraciones, las cuales las puedes encontrar en cualquier lado. Te metes a YouTube, respiraciones para bajar la ansiedad o respiraciones para bajar un ataque de pánico y te salen. Busquen buenas fuentes de información, por favor, de preferencia que sea un médico o un psicólogo el que las está impartiendo, porque hay varias y cada persona puede escoger la que mejor le venga. A mí la del 4 me funciona maravillosamente bien. Enderezar la postura. Una de Sí, las cosas que aprendí sí, en esos 6 meses buscando recursos y respuestas es la postura. sí. Tú sabes que el ser humano solamente tiene dos tipos de problemas. Uno, problemas de identidad y otros de plan de acción. El 80% de los problemas de todos nosotros es de identidad. Y creemos que es plan de acción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, no te encargues de eso. La identidad es como un disfraz que nos ponemos para salir a la calle. Una postura, un foco y un lenguaje. ¿Ok? Entonces, lo más importante para construir una identidad que sirva a tu propósito, por ejemplo, tú pudiste haberte despertado cansada, pero para venir a un podcast y ejecutar y llevar esto a donde lo quieres llevar, tienes que tener una identidad energética, abierta, a relacionarte. No puede ser la misma identidad que quiere dormir. Entonces, te pones este disfraz y el elemento más importante que está demostrado es la postura. Si tu cuerpo se dice cosas bonitas, si tu cuerpo tiene foco en abundancia, pero anda así, no lo vas a lograr. No, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Y además, cuando estás así, ¿qué pasa si hubiera un peligro real enfrente de mí? ¿Qué voy a hacer? Me voy a cubrir. Entonces, te haces hacia adentro porque estás cubriendo tus órganos que están aquí, que son los órganos vitales. Entonces, te vas a cubrir y te vas a encorvar cuando hay un peligro. Entonces, cuando tú te encorvas, le estás diciendo al cerebro, el cuerpo le está diciendo al cerebro, hay un Ciérrate. peligro, acá hay Sí. algo que tenemos que cuidar los órganos vitales, entonces cuidado. Y entonces ahí se desata, Todo. Y refuerzas lo mismo. Aquí esto sí, es muerte, mejor me curo, ya me fui. exacto, Sí, exacto, yo diría que lo más básico de una buena postura para cualquier cosa es la apertura. sí. Decir, ¿cómo puedo estar abierta a esta experiencia? Y yo les prometo que el miedo sigue. Ustedes se abren a la experiencia con todo y miedo. No esperen la oportunidad para dejar de sentir miedo, no, es con todo y miedo. Y algo que a mí me ayuda es respirar. Yo le tengo nombre a esta chica superpoderosa o a veces digo, imagínate que tienes a Dios en ti y estás entrando a esta habitación en Dios. Así voy yo. Y lo que ocurre es algo energético, es bellísimo. Y es todo el tiempo Y empieza con apertura. una buena postura. Sí. La postura es algo también que aprendí en esos 6 meses. Ay, wow. Observar el amanecer y el atardecer. Qué bello. Resulta que los ciclos circadianos Ujú. se regulan
bueno, se equilibran, encuentran su balance cuando vivimos como los animalitos. Los animalitos salen en la mañana a empezar a recoger su comidita. Yo veo a la ardilla que vive ahí cerca de mi casa y después cuando se mete el sol se empiezan a refugiar. Bueno, el ser humano debería de ver el amanecer y el atardecer. Bueno, los que sufrimos de insomnio, que en esos momentos yo sufría de mucho insomnio, ver el amanecer y el atardecer ayuda a que empieces a regular el sueño y ayuda muchísimo a bajar los, em, los síntomas de ansiedad, porque tu cuerpo tiene un ritmo interno y al ver el amanecer y el atardecer ese ritmo está en orden. Es como, listo, está amaneciendo, está anocheciendo, está amaneciendo. Y mágicamente funciona. No es mágico, No es es, la ciencia, sí, pero es la es la naturaleza, biología. es lo natural en el ser humano, es empezar, yo diría más que amaneceres y atardeceres, es sal a la naturaleza. Ah, bueno, también, crucial. Funciona, estás allí como la naturaleza. Pues todo esto lo podemos ver afuera y eso empieza a regularse adentro. La Ayer naturaleza veía, regula muchísimo la ansiedad. ayer veía un video de unos chicos que están siendo muy famosos que conectan un aparatico a los árboles o a la Sí, naturaleza y suena. No, yo decía, eso es wow, una es hermoso, es cuánta poesía. magia estar simplemente afuera recibiendo esto, pero por supuesto no son herramientas desde la lógica. Tu lógica te va a sabotear y decir, esto no está sirviendo para nada, yo igual tengo ansiedad. Y tú dices, sí, y me quedo, y me quedo, y me quedo a ver el amanecer, y me quedo a respirar. Tiene que haber algo que yo no sé que me ayude. Porque si tú supieras todo, créeme que no tuvieras el problema que tienes hoy. Cada problema que tenemos hoy en día es simplemente falta de información y falta de apertura a otros acercamientos sobre lo que te está sucediendo. Y el último es encontrar el propósito personal. Ay, Encontrar el propósito personal. ¿Por qué estoy aquí? más que por ¿Qué? qué, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué quiero hacer con mi paso por la vida? Sabes que el propósito personal no es algo que hay que buscar. Hay que aceptar rotunda y radicalmente que tu propósito personal es simplemente ser. Es simplemente ser. Después ponte creativo y busca maneras de que te paguen por ello porque es divertido. Pero olvídate de títulos, olvídate de cosas externas. Tú eres y lo que eres vale. Y lo que eres, y esto es algo que aprendí en esos 6 meses, hay que darlo. Es Hay que como que todos darlo. tenemos algo que nos hace especiales, únicos, y todos. Y ese algo es un regalo. Sí. Y creo que es un regalo que tenemos que dar al mundo. Y en el momento en el que empiezas a dar ese regalo, eso que es tuyo, y lo empiezas a compartir, de la forma en la que sea que lo vas a compartir, y lo empiezas a dar y a compartir, hay como algo dentro de ti que se llena y se calma. Es algo impresionante, pero es algo que viví y que descubrí en esos 6 meses también Y lo estás haciendo y que acá. están en mi lista. Esta es tu vida. Tú estás compartiendo lo que con orgullo atravesaste. Eso es valor, eso es muy valioso porque aquí nos están viendo personas que no han logrado estar donde tú estás. Y tú, con una simple palabra o con tu cara, wow, ella pudo, yo también puedo. Claro que Y si sí. hay alguien diciendo, no, es que esta mujer tenía un esposo, miren, yo no tenía esposo, estaba divorciada, estaba embarazada, no había... Y se puede, Claro que se solamente puede. tienes que decir, tiene que haber una manera, tiene que existir una manera de que yo salga de donde estoy. Una vez que tú dices eso, la manera aparece, pero tienes que abrir los ojos y tomarla. ¿Cuál es tu mensaje final para cualquier persona que nos escuchó durante estos 30, 40 minutos y siente que sí tiene esa ansiedad, que sí está sintiendo esos síntomas, que tal vez eso que le está rondando por la cabeza, tal vez es ansiedad? ¿Qué le dirías a esa persona? Que es una trampa que tu mente te diga, yo puedo salir de esto sola. A esa trampa, dale un tiempo, dale 2 semanas. Y si tus síntomas no bajan en 2 semanas con lo que vienes haciendo en 2 meses, busca ayuda. Ábrete. La psique necesita narrar 1000 veces las mismas historias en diferentes espacios para autoorganizarse. Y mi otro mensaje importante es, la vida al día de hoy te sigue sosteniendo. Por algo estás aquí. Entonces, ríndete
a ese suelo que te sostiene, ríndete a la vida y pide. Y dime cómo. No te enfoques en lo que vas a hacer mañana, enfócate en el siguiente minuto. Cuando logres sobrepasar un minuto, llévalo a 5 minutos. Y ahí poco a poco llévalo a un día. Un día entregado en ti y a la vida te va a llevar a 2, a meses y a años. Pero es así, donde tú haces una parte del plan y la otra parte la hace algo más grande y más divino. Gracias. Muchas gracias. Gracias por cada palabra. Gracias por haber aportado a esta conversación sobre un tema que para tantas mujeres es un tema tabú, es un tema del que no hablan porque les da vergüenza, porque no quieren sentirse como que no puedo o es una señal de debilidad. O sea, hay tantas razones por las que las personas no hablan de esos síntomas de ansiedad y me parece muy importante tener estas conversaciones y aportar. Yo creo que todos tenemos algo para aportar sobre los temas de salud mental. Así que muchísimas gracias. Gracias por Caro. haberme acompañado. Y a ti que me ves y me escuchas, muchísimas gracias de todo corazón por tu tiempo. Recuerda que no estás sola, estamos juntas.